Bueno, muchachos, el día de hoy les voy a explicar tal vez uno de los conceptos más complejos de calcular de un análisis de precios unitarios, que es el tema del rendimiento de la mano de obra, ¿vale? Porque es uno de los más difíciles, básicamente porque trabajamos con personas, ¿vale? Entonces, poder calcular de manera acertada el tema de los rendimientos a veces es complejo de manejarlo, ¿listo? Entonces, para ello me voy a apoyar con una pequeña presentación que hice para ustedes del cómo explicar este tema de este cálculo, ¿vale? Entonces, permítame, voy a presentar pantalla y voy a iniciar con la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el rubro del análisis de precios unitarios de mano de obra? Sucede que la mano de obra corresponde usualmente en niveles estadísticos a un valor de entre el 25 al 30% del costo total de el proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, este recurso es básicamente el recurso humano que nos colabora a nosotros para poder ejecutar los proyectos como tal. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema, se podría decir, el inconveniente que tiene poder asignarle un valor o la valoración de obra, como nosotros le llamamos? Básicamente viene definido por una serie de connotaciones sociales que a nosotros nos impiden colocarle un valor específico dentro de nuestros análisis de precios unitarios. Y ese valor viene muy supeditado por el tema del el costo de vida, el desarrollo del procedimiento de construcción, la magnitud de la obra ejecutada, el riesgo de la ejecución, el sistema de pago, que ya lo vamos a mirar cómo es el sistema de pago, las relaciones de trabajo e inclusive las condiciones netamente climáticas. ¿Listo? Miren que para poder valorar este tipo de características es muy difícil de valorarlas ya que tienen una connotación netamente social, ¿vale? Netamente social. Entonces, poderle asignar un valor fijo es a veces un poco complejo. Pero eso no quiere decir de que no lo podamos calcular o tener un valor aproximado para esta mano de obra. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se clasifica la mano de obra dentro de un análisis de precios unitarios? Se clasifica es netamente la mano de obra directa, ¿listo? Es decir, básicamente el personal que se ensucia las manos, ¿listo? En este caso, a nivel Colombia, estamos manejando oficiales de construcción, ayudantes prácticos y ayudantes rasos, ¿listo? Ahora bien, ¿cuál es la unidad de medida que mejor se ajusta a esta mano de obra dentro de nuestros análisis de precios unitarios? Se determina por intermedio de horas hombre o jornales hombre. A veces también se le denomina días hombre, pero recuerden que estos días son días netamente laborales. ¿Listo? Entonces hay que tener esa salvedad y esa apreciación. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de modalidades de contratación que se presentan en nuestros colaboradores de obra? ¿Listo? A nivel Colombia, usualmente se manejan tres modalidades de contratación. La primera es por administración, es decir, ustedes van a contratar directamente al personal y ese personal se va a encargar de ejecutar las actividades, ¿vale? Esas actividades y esa modalidad de contratación se debe tener garantizado todo el tema o todos los rubros que intervienen dentro de las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces hay que saberlas calcular dependiendo pues del año en el que se esté contratando. ¿Listo? La segunda modalidad de contratación que se presenta usualmente en el gremio de la construcción es por intermedio de destajo. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo ejecutado, trabajo pagado. Usualmente, o la gran mayoría de veces, los subcontratistas de obra o los maestros de construcción nos brindan a nosotros unos valores de estajo, es decir, trabajo ejecutado, trabajo pagado con una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos metros cúbicos de concreto, tenemos tanto valor. Metros cuadrados de mampostería, tanto valor. Por ejemplo, en la parte eléctrica tenemos el punto eléctrico, tanto valor, dependiendo de la unidad de ese punto eléctrico. ¿Listo? Y finalmente, la última modalidad de contratación es una contratación a todo costo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el subcontratista se va a encargar de generar todo el proceso de, de elaboración del producto y totalmente instalado, terminado y funcional.
¿Listo? Usualmente a esta modalidad de a todo costo se caracteriza por tener una contratación cuando es muy, muy específica y requiere de muchos proveedores para su instalación y puesta en funcionamiento. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando usualmente, por ejemplo, de una puerta, de una ventana, ¿vale? Que miren que requiere un manejo en taller importante, luego una llevada hacia el sitio del trabajo, una instalación y puesta en funcionamiento tanto de las puertas como de las ventanas, ¿sí? Entonces, en este caso podemos utilizar una modalidad de contratación a todo costo, ¿listo? Y obviamente el subcontratista va a asumir los costos totales de la actividad que se vaya a realizar, ¿listo? Para ello, yo les he traído una pequeña plantillita de cuáles son estas modalidades de contratación y cómo usualmente se presenta dentro de nuestras obras. Pero lo vamos a ver al final en un ejercicio que quiero realizar de el cómputo de esta mano de obra. ¿Listo? Bueno, ahora, esta mano de obra también se caracteriza por tener lo que se denominan las cuadrillas de trabajo. ¿Qué es una cuadrilla de trabajo? Una cuadrilla de trabajo es una conformación de un equipo de personas para poder ejecutar la actividad. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos para la elaboración de los concretos y los morteros simples la conformación de la cuadrilla. ¿Listo? Y se la denomina dentro de nuestros análisis de precios unitarios. ¿Listo? Entonces, miren que cada actividad está conformado por una cuadrilla de trabajo específica. ¿Listo? Ahora, dependiendo de qué tanto sabe estas cuadrillas de trabajo, asimismo va a ser el pago que se le va a asignar o ese valor económico que se le va a asignar a esos colaboradores de obra. ¿Listo? Y todo va desde un rango, es decir, desde la persona que más sabe en realizar las actividades hasta la persona que menos sabe. Y obviamente el pago también se va a ver reflejado por qué tanto sabe de esta persona de esa actividad que se está ejecutando en el proyecto. ¿Listo? Entonces, usualmente tenemos los oficiales de construcción, que son las personas que son mucho más prácticas para poder hacer las actividades y que a veces ellos hasta pueden leer planos de construcción como tal, ¿sí o no? Luego tenemos al ayudante práctico, no se convierte en oficial porque le hace falta pues esa cierta expertise para poder ejecutar las actividades. Luego tenemos al tema de los ayudantes, ¿listo? Básicamente son los que acompañan directamente a nuestro oficial de construcción. Y finalmente el ayudante raso, que básicamente es la persona que, por ejemplo, ustedes los pueden mandar a, abrir un hueco o a pasar algunas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, a nivel Colombia, no podemos hablar de un salario fijo, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque tiene una connotación netamente social, ¿sí o no? Pero sí podemos dar un valor aproximado o un rango aproximado, el cual está delimitado por salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces, al oficial le corresponde 2,5 salarios mínimos, el ayudante práctico entre 1,5 a 1,8, el ayudante entre 1,3 a 1,5 y un ayudante raso entre uno a 1,2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se calcula esta mano de obra? ¿Listo? Entonces, esta mano de obra cuando se calcula por la modalidad de contratación o por administración, es decir, que usted va a pagar un salario fijo mensual para cada uno de estos colaboradores de obra, se subdivide en varios ítems de salario. ¿Listo? El primer ítem es el salario o el jornal básico, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Es el salario que usted le va a asignar o la asignación salarial mensual que tiene ese trabajador. ¿Listo? Y se compone usualmente de un salario mensual más un subsidio de transporte a nivel Colombia. ¿Listo? Luego tenemos todo el tema de las prestaciones sociales. ¿Listo? Las prestaciones sociales básicamente vienen dados por las primas y las cesantías y los intereses a las cesantías de ese trabajador. ¿Listo? Luego tenemos el tema de los aportes. El tema de los aportes viene dado por el aporte de seguridad social a salud, a pensión y a riesgos profesionales. No olviden que dentro del gremio de la construcción nosotros somos el gremio que tiene el riesgo laboral más alto por la connotación netamente de construcción que nosotros tenemos, ¿sí o no? Y luego tenemos una asignación de otros costos salariales, como son los parafiscales, tanto del ICBF, del SENA y la Caja de Compensación Familiar. También dentro de estos costos salariales también tenemos lo que se denominan las dotaciones
para nuestros colaboradores de obra. ¿Listo? Usualmente estas dotaciones se deben entregar cada 4 meses. ¿Listo? En el año, ¿vale? Y se debe asignar pues un valor como tal, ¿vale? Entonces se deben calcular básicamente todas las prestaciones sociales que determinan la contratación de ese personal, ¿listo? Ahora bien, ya vamos a explicar un tema muy, muy importante para el cálculo de esta mano de obra y es el famoso rendimiento, ¿listo? A veces este rendimiento es supremamente complejo realmente de calcular, ¿listo? Porque muchas veces nosotros nos guiamos a juicio de la experiencia, ¿listo? Pero yo les voy a mostrar una forma sencilla en la cual usted puede determinar cuál es ese rendimiento de la mano de obra y cómo realmente se calcula en la realidad, ¿no? Porque nosotros usualmente tenemos unos valores de tabla, pero muchas veces no son muy acertados al proyecto que nosotros estamos ejecutando en realidad. ¿Listo? Y eso se calcula por muchas formas, realmente. Unas de las más conocidas son los famosos diagramas PERT o de forma paramétrica o a juicio de la experiencia, como usualmente lo hacemos aquí a nivel netamente Colombia, ¿sí o no? Entonces, básicamente, ¿qué es un diagrama PERT? Un diagrama PERT o una medición in situ, básicamente es medir en el sitio las actividades de obra de acuerdo a la conformación de cuadrillas de trabajo. ¿Listo? Y eso se determina por intermedio de la medición directa, obviamente por intermedio de un cronómetro y la actividad de obra y el número de personas, ¿vale? Y este tipo de gráficas usualmente salen de esta forma. Miren, salen de esta forma. ¿Vale? Que determinan usualmente lo que se denomina el tiempo contributivo de la actividad, el tiempo, qué pena, qué pena, qué pena, este no es el tiempo contributivo, el tiempo contributivo usualmente es menor que el tiempo efectivo, ¿vale? Denme un segundo por acá, vuelvo a hacer el gráfico y lo tenemos acá, ¿listo? Perfecto, entonces. El tiempo, este es un tiempo efectivo, ¿listo? Es decir, que efectivamente se está ejecutando la actividad. Este es un tiempo contributivo, ¿listo? Este es un tiempo contributivo y este es un tiempo no contributivo, ¿listo? No contributivo. Entonces voy a explicar de qué se trata cada uno de esos tiempos, ¿listo? El tiempo no contributivo, como su nombre lo dice, es básicamente un tiempo que no está contribuyendo a la actividad. Por ejemplo, vamos a hablar de la mampostería. ¿Listo? Entonces, un tiempo no contributivo de la actividad mampostería puede ser un tiempo que descansa el personal entre la actividad de obra y actividad de obra. ¿Listo? Porque recuerden que estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas. ¿Listo? Entonces, muy probablemente las personas se cansan, muy probablemente van a charlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se le denomina tiempo no contributivo. ¿Listo? El tiempo contributivo de la actividad viene siendo todas las actividades previas a la ejecución real de la actividad. Por ejemplo, en la mampostería vendría siendo mojar el ladrillo, preparar la mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, el tiempo netamente efectivo viene siendo el tiempo que efectivamente el personal de obra está pegando la mampostería, es decir, haciendo la actividad que se requiere para calcular ese rendimiento. ¿Listo? Y a eso se le denomina un diagrama de tiempos y movimientos. ¿Listo? Con ello. Se pueden sacar unos valores aproximados de los días que se están laborando. Por ejemplo, usted puede decir, miren, el lunes están rindiendo esa cuadrilla de trabajo 15 metros cuadrados. El martes está rindiendo 10 metros cuadrados. El miércoles está rindiendo, no sé, 14 metros cuadrados. El jueves y así sucesivamente. ¿Listo? Es decir, usted va a ir sacando tiempos aproximados a cada una de estas actividades. Y luego calcula un valor estadístico o un valor promedio para esta actividad, en el cual usted puede decir, mire, tenemos X número de metros cuadrados, ¿listo? Sobre unidad de tiempo, ¿listo? A eso se le denomina esos diagramas PERT o diagramas netamente de medición de mano de obra, ¿vale? Así es como se mide, ¿vale? Bueno, ahora.
Cuando estamos hablando de una estimación paramétrica, ¿listo? Cuando estamos hablando de una estimación paramétrica, estamos hablando de un valor promedio de esa misma actividad en varios proyectos de similares características, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que usted va a ir ejecutando varios proyectos de similares características y a eso usted le va a calcular un valor promedio, ¿listo? Usualmente este es el que se utiliza muchas veces, ¿listo? Muchas veces en Internet usted puede encontrar muchísimas tablas de rendimientos de mano de obra. ¿Qué sucede? Sucede que a veces estas tablas de mano de obra no se acoplan a su proyecto en particular, ¿listo? Por lo que yo les comento, porque tiene una connotación netamente social. Entonces es muy complejo realmente poder determinar efectivamente ese rendimiento, pero sí es un valor aproximado en el cual usted puede basarse para sus análisis de precios unitarios. Y finalmente, el que yo le recomiendo utilizar realmente es a juicio netamente de la experiencia. ¿Por qué? Porque recuerde que usted a medida que va ejecutando proyectos, muy probablemente usted va conformando equipos de trabajo, ¿listo? Y esos equipos de trabajo usted ya les puede realizar la medición de sus tiempos. ¿Por qué? Por intermedio de los diagramas PER o diagramas netamente de movimiento. ¿Listo? Entonces usted puede tener su base de datos propia con sus equipos de trabajo a juicio netamente de su experiencia. ¿Listo? Pero recuerde que también usted tiene otras bases de datos y otras formas de poder netamente calcularlo. ¿Listo? Ahora. Tenemos dos tipos de rendimientos. Bueno, de rendimientos no, tenemos dos connotaciones diferentes. La primera vendría siendo la productividad y la segunda vendría siendo el rendimiento. ¿Listo? Miren que las dos tienen una unidad de medida similar, que es cantidad de actividad sobre unidad de tiempo. Pero ¿en qué se diferencian? Se diferencian en que la productividad se basa básicamente es en la optimización de los recursos para poder elaborar la actividad, mientras que el rendimiento, él sí se basa netamente es en la actividad como tal. ¿Listo? Por ende, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es que cuando usted esté controlando y cuando usted esté ejecutando su presupuesto, pues lo trabaje con base a la productividad, es decir, que optimice esos recursos. ¿Listo? Y a nivel netamente de presupuestación, para que usted pueda ir más a la fija, se podría decir, usted me va a utilizar el rendimiento. Por eso van a utilizar la misma unidad de medida. Mire, por ejemplo, 2.5 metros cuadrados de drywall por hora es lo mismo a decir 0. Horas para producir un metro cuadrado de drywall. ¿Listo? Miren que son condiciones netamente análogas. ¿Listo? Netamente análogas. ¿Listo? Ahora sí vamos a los ejercicios. ¿Sí o no? Vamos a los ejercicios de ese cálculo de rendimiento. ¿Listo? Ahora. Para poder calcular el rendimiento tenemos esta pequeña formulita, ¿vale? Que nos dice a nosotros, la percepción diaria sobre la percepción de estajo es igual al rendimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que la gran mayoría de veces a nosotros nos van a brindar lo que se denomina una cotización de mano de obra. ¿Listo? Y recuerden que esa cotización de mano de obra viene asociado con una unidad de medida. Pero ahora, para nuestros análisis de precios unitarios, nosotros debemos determinar el tiempo que se demora esos personajes en realizar la actividad. Porque recuerden que nosotros para poder medir, usualmente medimos es tiempos, no medimos metros cuadrados. Eso no se puede realmente realizar, ¿sí o no? Entonces, nosotros medimos es tiempo. Necesitamos saber el tiempo y obviamente el número de cuadrillas o el número de personas que se requieren para esa actividad. Entonces, cuando se hable de percepción diaria, quiere decir una contratación netamente por administración. ¿Listo? Y la percepción de estajo básicamente viene dada es por el, eh, la cotización de obra que nos presenta nuestro subcontratista o contratista en este caso. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a elaborar un pequeño ejemplo. ¿Vale? Entonces, el ejemplo dice, calcule el rendimiento de mano de obra de la siguiente actividad. Pañete de nivelación de muros con espesor en pañete de 1.5 centímetros y dosificación en volumen 1,2. ¿Listo? Y me va a utilizar la siguiente cuadrilla de trabajo. Un día completo del oficial y un día completo del ayudante. Entonces, vamos a hacerlo por modalidad de contratación por administración, es decir, necesitamos saber cuál es el tiempo que se demora ese oficial y ese ayudante en realizar la actividad y luego vamos a cotejar esa información paramétricamente para ver si efectivamente tiene un valor coherente la cotización que nos está dando nuestro colaborador de obra. ¿Listo? Y para ello yo he traído para ustedes.
¿vale? Yo he traído para ustedes unas plantillas de trabajo. ¿Listo? Unas plantillas de trabajo. Seguimos trabajando realmente con plantillas. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra primera plantilla de trabajo es esta que nosotros tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, miren que esta plantilla de trabajo tenemos la contratación de nuestro personal. En este caso, miren, tenemos ayudante, ayudante raso, qué pena, ayudante, ayudante práctico y oficial. ¿Listo? Entonces recuerden que si cuando la modalidad de contratación sea por administración, usted debe calcular el valor del salario que usted le va a pagar a esos colaboradores, incluyendo todas sus prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando a nivel Colombia, año 2024, el salario mínimo a este año 2024 está en 1.300.000 pesos. Mírenlo por acá. ¿Listo? Ahora, recuerden que dentro de la legislación colombiana nos dice que si nosotros pagamos menos de dos salarios mínimos legales vigentes a un trabajador, ese trabajador tiene derecho a un auxilio de transporte, que está aproximadamente en 162.000 pesos. Creo que son 162.400 si mal no estoy. ¿Listo? Año 2024, no lo olvide, ¿vale? Y miren que la plantillita a mí me permite calcular todas las prestaciones sociales que intervienen para ese trabajador. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Recuerden que la unidad de medida de la mano de obra está dada por jornal u hora, hora hombre, ¿sí o no? Entonces, miren, por aquí ya tenemos calculado el valor del jornal de ese ayudante raso y el valor de la hora. Yo voy a utilizar el valor del jornal. ¿Listo? Ahora, el tema del ayudante, la misma situación, miren, y el ayudante práctico, la misma situación, y el oficial, la misma situación. ¿Sí o no? Entonces recuerde que yo estoy asignando unos valores aproximados a esa mano de obra. Todo depende, obviamente, pues de la contratación que usted haga a ese personal. ¿Listo? Una cosa bien importante en el tema de la contratación del personal por administración, que es el cálculo de la carga prestacional. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren tener un valor súper, súper rápido de poder determinar cuáles son las prestaciones sociales para unas cuadrillas de trabajo, ustedes pueden aplicar lo que se denomina la carga prestacional. Básicamente, ¿qué es una carga prestacional? Una carga prestacional es un factor, ¿listo? Que me divide, miren, el valor del salario mínimo sobre el valor que nosotros tenemos, incluyendo las prestaciones sociales, para poder obtener un valor de carga, ¿listo? En este caso, miren que la carga prestacional corresponde al 66%, ¿listo? Del valor del el salario base que usted va a pagar. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si su salario base es de 1.462.000 pesos, usted lo multiplica por una carga prestacional de 1,66% y usted va a tener un valor aproximado de 2.208.000 pesos. ¿Listo? Y eso lo puede hacer con cada uno de sus colaboradores de obra. ¿Listo? Bueno. Ahora sí vamos con la conformación de las cuadrillas. Mírenlas por acá, ¿sí o no? Entonces, recuerden que nosotros vamos a trabajar a nivel netamente diario. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros tenemos el valor del jornal diario, incluyendo las prestaciones sociales. Y generamos lo que se denomina la conformación de cuadrillas. ¿Listo? O de los equipos de trabajo que usted va a asignar dentro de sus análisis de precios unitarios. Entonces, miren, yo tengo por acá el ayudante raso, tenemos el valor del jornal, el ayudante práctico, el valor del jornal, el valor de ayudante, el valor del jornal y así sucesivamente con cada una de mis cuadrillas de trabajo. ¿Listo? Y la siguiente modalidad, ¿cuál era? Por destajo. ¿Qué significa por destajo? Trabajo ejecutado, trabajo pagado. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a mí, mi colaborador de obra, me va a brindar una cotización por cada unidad de trabajo que yo requiero. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren, yo voy a buscar la modalidad de contratación destajo del valor del pañete. Listo, entonces permítanme, busco por acá el pañete. Desagües, obras preliminares, mamposterías, pañetes de nivelación. Y miren, lo tenemos por acá, ¿listo? Pañete de muros interiores con un espesor de 1,5 centímetros. El valor de un metro cuadrado está en 11.200 pesos colombianos. ¿Listo? Ojo, recuerden, año 2024, ¿vale? Año 2024, ¿vale? Bueno, ahora, con ello ya estamos listos para poder realizar nuestra pequeña fórmula, ¿sí o no? Nuestra pequeña fórmula, como decía, nuestra pequeña fórmula de rendimiento decía lo siguiente: el rendimiento iba a ser igual a la percepción diaria, ¿sí o no? Percepción diaria sobre la percepción de estajo. Destajo, ¿sí o no? Entonces,
En este caso, miren que para nuestro ejemplo nosotros íbamos a utilizar un oficial y un ayudante el día completo, ¿sí o no? Entonces lo voy a buscar por acá. Tenemos un ayudante y un oficial. Mírenlo aquí la, mm, la percepción diaria. En este caso, miren que la percepción diaria es de 261.933 pesos, ¿sí o no? Y la percepción de estajo, es decir, lo que nos cotizó nuestro colaborador de obra es de 11.200 pesos, ¿sí o no? Es de 11.200 pesos, ¿vale? Ahora, generando esta pequeña división, nos da un resultado o un rendimiento aproximado, ¿listo? Un rendimiento aproximado de 23,39 metros cuadrados, que es la percepción de estajo que nos brindó nuestro colaborador sobre día laboral, ¿listo? Este es el rendimiento que este contratista nos está brindando a nosotros dentro de la cotización de obra que nos hizo. ¿Listo? Entonces, este es el valor del rendimiento que usted debe utilizar para sus análisis de precios unitarios. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar si efectivamente este rendimiento que nos está dando este colaborador de obra, será que sí es real o será que es totalmente descabellado? ¿Sí o no? Entonces, para ello, usted se va a apoyar con una medición paramétrica. ¿Listo? Para eso sirven las mediciones paramétricas o las bases de datos que usualmente uno encuentra en Internet. Y para ello, miren, yo también tengo una tabla de medición paramétrica en la cual yo puedo comparar estas actividades netamente de obra. Entonces, vamos a buscar por acá el pañete. Entonces, el pañete lo tenemos por acá. Mírenlo aquí. Pañete de interiores con espesor 1,5 centímetros. ¿Listo? Pero, ¿qué está sucediendo acá? Miren, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo voy a copiar por acá y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Pero miren lo que está sucediendo acá. Este pañete contempla dos actividades, y esto sí es cierto, ¿sí o no? La primera es el champeo. Básicamente el champeo es una mezcla entre agua y cemento que se aplica previamente para poder aplicar la mezcla seca como tal, ¿sí o no? Y obviamente pues esta actividad va a tener, miren, va a tener un mayor rendimiento, 34 metros cuadrados en el día, ¿sí o no? Mientras que el pañete como tal, es decir, la mezcla seca, va a tener un rendimiento de 20 metros cuadrados por día. Obviamente, nosotros vamos a utilizar el tema netamente del pañete. ¿Por qué? Porque ya esa es la actividad que efectivamente yo voy a pagar, ¿sí o no? Entonces, miren el rendimiento que nosotros tenemos en una estimación paramétrica de 20 metros cuadrados por día laboral. Entonces, verifiquémoslo. Entonces, miren, 20 metros cuadrados por día laboral y miren que para este rendimiento tiene asociado un oficial y tiene asociado un ayudante y el tema del andamio. Yo no lo tengo contemplado en el ejercicio, pero para la estimación paramétrica sí lo tiene. ¿Listo? Entonces, miren lo que podemos deducir de este cálculo. Miren que tenemos un valor muy aproximado, es decir, tenemos un valor paramétrico muy aproximado del cálculo que nos está brindando nuestro contratista de obra. Eso quiere decir que este valor de destajo que nos está cobrando sí es un valor netamente real. ¿Listo? Netamente real. Ahora, hagamos caso contrario. Supongamos de que este contratista de obra nos dio un valor muy pequeño para poderse ganar ese contrato con ustedes. Entonces, supongamos que este colaborador de obra les cobra a ustedes 6.000 pesos por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que este contratista se está comprometiendo a realizar 43,66 metros cuadrados en el día con estos dos mismos personajes. Y ahí este es un signo de alerta. ¿Sí o no? Aquí es donde usted tiene que tener alerta. ¿Por qué? Porque miren, usted puede generar la comparativa paramétrica y usted le puede decir a su colaborador de obra, mire, usted me va a quedar mal con ese valor que usted me está dando. ¿Por qué? Porque usted se está comprometiendo conmigo con un rendimiento tan alto que muy probablemente o le va a dejar botada la obra o muy probablemente va a quedar mal en sus tiempos de obra que usted esté considerando. Recuerde que este rendimiento de obra usted lo va a asociar con lo que se denomina la programación del proyecto. Y recuerde que esa programación usted la debe controlar. Entonces ahí es donde usted realmente va a colocar mucho ojo, se podría decir, en el tema de la contratación. ¿Listo? Entonces, mire, esta pequeña formulita les permite a ustedes calcular sus rendimientos de obra
tanto a nivel netamente paramétrico como a nivel de cotización para que ustedes los puedan asignar dentro de sus análisis de precios unitarios. ¿Listo? Bueno.